Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Esto es lo Último, a las 11:07 de la mañana. Vamos a hablar un poco sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Y tiene que ver hoy con cómo desde el 2017 se han vendido por lo menos 125 propiedades públicas. Y el gobierno de Puerto Rico no quiere revelar en la mayoría de los casos a quién se las ha vendido. Importante en el contexto de todo lo que ha ocurrido y nos hemos enterado por la denuncia de ciudadanos y más tarde la investigación periodística sobre cómo se vendió a precio de pescado abombado un predio de terreno en el condado. Vamos a hablar sobre esto, que es una nota que trae un compañero periodista de la nueva generación, el relevo generacional que tiene que darse en el periodismo, que ya está por ahí y está visibilizándose sobre todo en los proyectos digitales de información y noticias. Vamos a hablar también de el caso más claro de negligencia desde el Estado y de las agencias que tienen que proteger a los niños y a las niñas, en el contexto incluso de que a 12 horas de que el gobernador dijera que le importan, vemos cómo el Departamento de la Familia de la administración de Ricardo Rosselló Nevares tenía una querella en el caso de la niña de 13 años de víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y que ayer parió una niña precisamente en ese contexto de violencia y que el Departamento de la Familia debió atender y no le dio seguimiento a una querella de una maestra del sistema escolar. Importante. Vamos a empezar a derrumbar los mitos que hay alrededor de quién tiene responsabilidad y quién no. Y quienes hacen su trabajo y quienes en las agencias del Ejecutivo no hacen lo que les toca con relación a la protección de aquellos que tienen bajo su custodia, como es en el caso de los menores que van a la escuela pública. Y vamos a tener una conversación que va a tocar ese tema, pero estrictamente desde lo que hace o no hace el Departamento de Educación en el contexto de un programa de educación especial que recibe cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos en transferencias y que explican sus padres, los padres de estos niños, las madres de estos niños, los portavoces de las diferentes organizaciones que se han organizado, valga la redundancia, alrededor de este programa para defender el derecho que tienen sus hijos y sus hijas de asistencia y de educación pública. Esa conversación la vamos a tener con una de las intercesoras de padres y madres, Linda Ramos, que participa de la coalición que organiza a esta población. Gracias por estar, por ahí está todo el mundo. Ivonne Padua, saludos desde Nueva York, dice Víctor Cruz. Buenos días, Ani Robán. Rosabach, desde el oeste borincano, como siempre, Ramón Pérez. La corrupción tiene que ser castigada con cárcel, dice Ramón. Tampoco han divulgado los nombres de los dueños de las casas alquiladas a los ejecutivos de Luma. Tomás Rivera Chat dijo a que investigaran, que no nos sorprendiéramos con los nombres. Rita, qué interesante eso. Yo sé de uno que vive ahí en el Capitol Bill, pero me dicen que se fue porque
iba a pagar más en otro. Increíble. Ed Méndez, Dayanara Rodríguez también está por ahí. Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Por ahí vi a mi amiga Lilian Ferrer desde Chicago, la diáspora que no nos olvida, Egui Aguiar, que debe estar diaspórico, pero en algún lugar del mundo, porque él trabaja en eso y se pasa viajando. Saludos, Egui, qué bueno que estás por ahí. Bueno, Mayagüez en la casa, dice Joan. Guilamech, a rayo, ustedes tienen unos nombres que yo de verdad que a veces me pierdo. Gilgamesh, Sancho Vázquez. Eso debe ser un truco y qué bueno que lo dije lento porque si no caigo. Luis Alfredo, Ibelis Vega, Lourdes Ríos, Marisol López González, como siempre por ahí. Estrella García desde Arizona, literalmente cálido. Estrella, saludos, no te había visto por acá. Por ahí también está Luz Martínez. Bueno, está todo el mundo. Los que se me queden, seguimos hablando ya mismo. Juan Rodríguez, José Rodríguez. Vamos a empezar con el asunto de las propiedades. Ustedes saben que hemos venido hablando de cómo se vende la propiedad pública. Y hoy hay una nota del colega periodista Manuel Guillama que trae información del periódico Metro, que trae información recopilada después de 2 semanas de estar detrás de la administración de la agencia Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal AFAF, pidiéndole la información de cuántas propiedades se han vendido a través del famoso comité que creó la administración de Ricardo Rosselló Nevares cuando llegaron a vender las propiedades del gobierno, incluidas las escuelas. Ese comité de evaluación y disposición de bienes inmuebles que se conoce como SEDBI y que es la entidad que se encarga de identificar y vender las propiedades del gobierno. Una gestión que comenzó la administración de Ricardo Rosselló Nevares en medio del huracán María. Tengo que decir que esta ley fue una de las primeras leyes que aprobó la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Tomás Rivera Chats en la presidencia del Senado y Carlos Johnny Méndez en la Cámara de Representantes. Y este joven periodista hace esta recopilación y especifica, y me parece que esto es bien importante, que le solicitó no solamente el listado de lo que hayan vendido, a quién se lo vendió y cuánto costó. Interesantemente, dice que en el listado que le enviaron en algunos casos quién lo compró y en otros casos no lo identifica. ¿Por qué será? Hay que hacer una gestión, pero hay que hacer una gestión más de fuentes de información para buscar esa lista con quién compró. Hay maneras de hacerlo. Yo cuando vi la historia, lo que pasa es que el colega estuvo 2 semanas, yo no me quiero imaginar cuánto le tomaría, no solamente esperando a que la agencia pública le dé información pública, sino que hay que hacer un trabajo de fuentes de información para ir a buscar esa documentación, porque tiene que estar registrado incluso en el registro de la propiedad, porque allí está la transacción completa. Pero eso toma más tiempo, yo me imagino que el colega está en eso. Pero yo quiero, para empezar, plantear lo que hemos venido denunciando, no solamente desde Bonita Radio, lo que hemos venido denunciando medios independientes y también colegas que trabajan en medios tradicionales, que el gobierno de Puerto Rico esconde la información. Yo no sé cuántas veces yo he hablado con Ayola Virella, la compañera periodista, precisamente directora de Metro, jefa de Manuel Guillama, y me ha dicho exactamente lo mismo que yo he tenido que repetir aquí en tantas ocasiones. El gobierno de Puerto Rico le esconde información a los periodistas, por ende le esconde información al país. Usted tiene derecho a saber cuáles son las transacciones que hace el gobierno de Puerto Rico y con quién las hace. Porque como dijera hoy un abogado notario, especialista en todos estos asuntos relacionados con la venta de los bienes de dominio público, y digo especialista porque conoce en efecto cómo es que se ejecuta desde el punto de vista del derecho notarial. No es que se dedique a eso, es que es un especialista del derecho notarial
y sabe lo que son los bienes de dominio público y sabe cómo el Estado tiene que protegerlo. Esa información es pública. Y lo primero que hace el gobierno de Pedro Pierluisi es evitar que los periodistas tengan la información completa. Eso para empezar a dilucidar una historia que trae la información de que por lo menos se han vendido 125 propiedades desde el 2017. Rapidito, gente, las empezaron a vender. Aquí voy a hacer un calce. No se olviden que en el 2017, cuando Ricardo Rosselló Nevares entró a la fortaleza, se instaló allí un entourage que el menos que tenía participación pública, pero de poder en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, era Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y lo traigo porque ese grupo, William Villafañe, que fueron los que le hicieron la campaña a Ricardo Rosselló Nevares en el 2016, el Anthony Maceira Saya, esos que llegaron allí a la fortaleza, crearon la estructura para que este tipo de proyectos saliera rapidito en la legislatura y empezaran a vender los bienes públicos. Ustedes no podemos despistar y no descarten que lo que pasa en esa lista es que hay demasiados intereses de esta gente ahí. ¿A quiénes le vendieron las escuelas? Y vamos a ir a los nombres, por ejemplo, de las diferentes transacciones. Hay una transacción que es la más grande, que es de $12.1 millones, que se ubica en propiedades de la Compañía de Fomento Industrial, que en efecto fue una de las transacciones que le pidió el colega periodista información sobre la entidad compradora y no se la dio en la mayoría de los casos. Solamente en este tipo de casos grandes, por ejemplo, una compañía que se llama Fenwal International, que es una compañía organizada en las Islas Caimán. Vamos poco a poco. Una está localizada, son 2 parcelas de Prisco. Esos son los famosos solares que habían en los parques industriales de Puerto Rico, que la Compañía de Fomento Industrial los dejó perder en su mayoría y ahora lo están vendiendo a precio de pescado abombado. Ahí hay 2 solares, o sea, 2 parcelas, 93.998 metros cúbicos y se vendió por 12.1, pero de ese 12.1 fueron a pagar 8.4 que todavía le debían al banco. Así sucesivamente, esa es la única venta autorizada por SEDBI que ha excedido los 7 millones. 15 de las ventas avaladas por el comité superaron el $1 millón. Importante. ¿Quiénes son los miembros del comité? Por ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre. Y aquí hay que hacer un súper contexto con relación a Manuel Sidre. Y lo hacemos en breve. El director de AFAF, secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero. Y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco. ¿Por qué yo digo que hay que establecer un contexto histórico? Nada más que del año pasado de Manuel Sidre. Ustedes recuerdan que el año pasado Manuel Sidre fue aquel que fue personalmente, que compareció personalmente al área donde ubican las mujeres que tienen desde el 2000 una cooperativa de costura en el municipio de Utuado. Y esas instalaciones son de Prisco. ¿Y qué quería hacer Manuel Sidre? Sacarlas de allí porque ellas no necesitaban tanto espacio. Pero además de eso, sacarlas de allí porque ellas no necesitaban tanto espacio, porque además ellas se podían meter en una marquesina, porque ellas no tenían tanto trabajo. Estas fueron las palabras de Manuel Sidre. ¿De quién era es la instalación donde están ubicadas estas
cooperativa La Creación en Utuado, de la compañía de fomento industrial, de la compañía que está bajo la sombrilla del secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre. Y ese fue el mismo secretario que compareció allí a convencerlas de que había que eliminar un poco de espacio, porque lo que querían traer allí era una tienda Marshall. Vamos por partes. Estas son las propiedades que quiere vender el gobierno de Puerto Rico a este tipo de negocio. Sacar a las trabajadoras, con la excusa de que era que le debían demasiada renta. Cuando el propio Manuel Sidre, dice y sabe que fue el gobierno de Puerto Rico, sobre todo del ex gobernador Luis Fortuño, el que le quitó el negocio a esa cooperativa. Y estos son los personajes que hoy se sientan a cerrar negocios desde esa ley especial para vender los inmuebles y los bienes del país, a saber a qué postores y a saber cómo están en el entramado del inversionismo político cada uno de ellos. ¿Por qué usted se cree que no los quieren identificar? Pero esa es información pública importante. Ya Manuel Guillama empezó rascando y encontró. Pero ahí hay mucho más, porque hay que saber y hay que buscar a quiénes fueron que les vendieron esas propiedades. ¿Qué responsabilidad tiene el Ejecutivo? Pero el Ejecutivo no dice que es un país de ley y orden. Y si la ley dice que eso es información pública, ¿por qué no se lo entregan a los periodistas que lo piden? ¿Por qué no se lo entrega al país? Porque finalmente lo que nosotros como periodistas recibimos y manejamos, porque nos adiestramos para manejar información y reproducirlas a las audiencias, es precisamente la información que en una democracia usted necesita para tomar decisiones informadas. Y entonces, Ani Román dice: el PNP pulguero de Pierluisi Real Estate. Bendito sea Dios. Son predecibles cuando hablan y dejan ver la intención. Yo no compro ni una migaja marca Sidrines, dice Peregrina Marien, hace tiempo. Que está por ahí. Saludos, gente. No defiende a los puertorriqueños el Ejecutivo, defiende a los empresarios con dinero. Y en ese contexto, esa historia es importante porque fíjense las escuelas que vendieron. Y vamos a las escuelas. Vendieron la escuela Parcelas de Campo Rico en Canóvana. Ustedes recuerdan que buenos son los contextos cuando están disponibles. ¿Quién era el que tenía una escuela en Canóvana que había llevado allí un proyecto, supuestamente una organización sin fines de lucro, para criar abejas? Un narcotraficante convicto, acusado de asesinato desde Canadá, que vino a Puerto Rico, se asentó en el barrio Cubuy, uno de los barrios donde nacieron mis familiares en Canóvana, allí en Canóvana, y después fue a la Fortaleza a presentar el proyecto. Eso es materia de opinión pública como una cuestión de hechos. En Canóvana. ¿Qué otras escuelas vendieron en estos primeros 5 años de la ley? Vendieron una escuela específicamente, en Dorado. Vendieron la escuela, entiendo que... ya llegué a las escuelas. Adrián Medina en Humacao. Félix Seijo en Utuado. Juan Navarro en Cagua. Fíjense, cuando Verónica coloque la imagen de Juan Navarro en Cagua, fíjense la estructura. Félix Seijo en Utuado. Si no son importantes, y serán importantes las escuelas en los municipios del centro de nuestra isla. Fíjense en el lineamiento de ese edificio Art Deco. Juan Navarro en Caguas. La cerraron. Recordemos que nosotros trajimos información de las escuelas que compró el inversionista político del Partido Nuevo Progresista, Carlos Rodríguez Camacho, el que tuvo la suerte de que la ingeniera Doriel Pagán Crespo, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado,
le diera la subasta, adjudicara a la Junta de Subasta y ella le dieran contrato para el dragado de Arecibo del embalse Antonio Santiago Vázquez, y allí lo que se hizo fue un negocio redondo de cantera o arenero comercial. Le vendieron una escuela en la número 2 en Mayagüez y le vendieron una escuela en Rincón, de donde es él, en el barrio Calvache. Y así sucesivamente. Por eso es que hay que seguirle la pista a la información pública. Y hoy no sabemos la mitad, un poco más de la mitad, porque son 125 y dice el compañero que lo único que le llegó fue como una tercera parte de quiénes fueron los compradores. Porque interesantemente, cuando va a esas transacciones está vacío el acápite que dice quién compró. Vamos a seguirlo viendo. Mariel Correa Berrocal también está por ahí. Doriel no tiene teléfono, dice Rita Guzmán. Y es interesante porque voy a hablar de otro tema definitivamente traído por los personajes. Cuando hablamos de Doriel Pagán y hablamos de la herencia en el poder. Y salimos del tema de las propiedades públicas para irnos a este tema que es importante y que esta tarde van a escuchar cómo lo manejamos Brenda Reyes Tomasini y yo desde el punto de vista de lo que está pasando en los partidos políticos, ha pasado históricamente y más representativamente en este momento en el Partido Popular cuando quieren traer a los herederos del poder porque son los herederos de Lela, el hijo de José Alfredo Hernández Mayoral, nieto de Rafael Hernández Colón, y por otro lado la participación del hijo de José Luis Dalmau, que yo creo que no tiene 21 años, incluso cabildeando con el padre en Washington por el Lela. Mi padre lo pone ahí, mire, en foto oportunidad, desde chiquito enseñándole cómo es que uno entra al mundo político. En esta imagen que van a ver ahora, es una imagen representativa de una excelente narración histórica. Yo creo que es una recopilación histórica lo que hace el historiador, abogado puertorriqueño Carmelo Delgado Cintrón, en una columna que habla de estas herencias del poder. Y una de las cosas que dice en esta columna, y ahí está la imagen de Rafael Hernández Colón cuando fue a buscar al nene como a su nieto en una universidad de Estados Unidos cuando se graduó, y ahí está el padre de Pablo José Hernández Rivera, el que ahora quiere ser candidato a la comisaría residente en el 2024. Estas imágenes y esta recopilación histórica que hace el licenciado Delgado Cintrón ubica al padre de Doriel Pagán Crespo como alcalde de Lares, que dejó a su hijo, oigan bien, en la alcaldía de Lares porque Dios le habló y le dijo que debía dejar al muchacho en la alcaldía. Y yo recordé, y Carmelo Delgado no lo dice, pero que la herencia del poder en el Partido Nuevo Progresista, en este caso, desde la montaña hasta la avenida Barbosa, es tan grande que Doriel Pagán no solamente dirige la autoridad de acueducto y alcantarillado, una de las más importantes corporaciones públicas del país, que se supone que defiende el recurso más importante que tiene Puerto Rico y territorio alguno de Estados Unidos, porque somos colonia de el agua. No solamente la dirige, es que la dirige. Está en este momento en entredicho su liderato en esa agencia pública por la no fiscalización en relación a lo más importante que debe ocurrir en esa agencia que tiene que ver con el dragado y el mantenimiento de los embalses. Y nadie le cuestiona nada en el partido político a Doriel Pagán. Y desde la oficina del Ejecutivo, la Fortaleza y desde la Secretaría de la Gobernación, nadie ha dicho, mire, el problema en acueducto con ese caso, ese contrato fue este. Así es la herencia del poder de los partidos políticos. La columna de Carmelo Delgado Cintrón deja otra cosa clara. Que esa herencia del poder, mire,
es tan patriarcal y parte incluso de esa visión machista, patriarcal y dominante de la masculinidad en la familia, que los que heredan son los hijos, porque las mujeres no están por ningún lado. Menciona así por lo bajo a la hija de Mayita, que dirigió un esfuerzo en la Fortaleza cuando Wanda Vázquez Garcet. Ella y Doriel Pagán serían las dos. Los demás son hombres. Y eso es importante porque en la visión de mundo del siglo XXI, una sociedad que todavía se represente desde la democracia, desde esa herencia del poder monárquico por el apellido, porque papá te tiene que dejar esto y te va a dejar el puestecito en la alcaldía, en la agencia pública, etcétera. Lo que ubica es a una sociedad bien atrasada desde el punto de vista de los líderes y las líderes que se supone estén representados estén representando al pueblo. Ustedes me dicen a mí que aquí hay más mujeres preparadas que hombres y los que tenemos en el poder son exclusivamente hombres y desde esa herencia del poder. Yo creo que es para definitivamente seguirse cuestionando. Y estas imágenes y esta información que traemos y que traen los diferentes colegas que están haciendo trabajo, y esta columna es reveladora de cómo estamos patinando en el mismo sitio. ¿Esta es la sociedad del siglo XXI que queremos? Pregunta. Bendito si eso también es secuela de cerrar las escuelas, también. El apellido y no hay más nada. A las 11:32 de la mañana recuerdo que nos están auspiciando, esto es lo último siempre, y que palo es noticia, las cooperativas de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz, importante. Y a esta hora yo creo que estamos listos, si me dice nuestra directora técnica, si tenemos a Linda Ramos, para hablar con Linda Ramos, la de Canóvana, hija de Chemo Jones también tienes razón, hay tres. Hablar con la que es intercesora de padres y madres en los procesos de educación especial. Y también participa de esta coalición que establece como coalición todo el trabajo de defensa de los familiares, los padres, las madres y los hijos e hijas o niños y niñas del proceso de educación especial en la principal agencia de educación del Estado. Linda Ramos, buenos días y bienvenida a Bonitas Radio. Buenos días, Carmen. Gracias por la oportunidad. Bendecidos. Déjame ver si ahora te escucho. Linda, decía que es importante en este momento discutir lo que está pasando en el departamento y tiene que ver con el caso particular que yo he dicho que es definitivamente horroroso, que ocurrió en Gurabo, y es esta joven que tuvo ayer, de hecho, tuvo una niña aparentemente víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Yo quiero, en términos generales, primero, antes de entrar a las especificaciones de este caso con relación a lo que hace o no hace el departamento, que tú nos digas a grosso modo cómo es que ustedes entran y bajo qué ley ustedes entran a interceder por los derechos de sus hijos y sus hijas, sus familiares en el Departamento de Educación en este programa de educación especial. Sí, la Ley Federal IDEA de 2004, pero data desde 1975, 42 años, incluyó el derecho de padres a asistir acompañados por ciudadanos particulares con conocimiento en educación especial o las necesidades de sus hijos, incluyendo también abogados. En estos ciudadanos particulares entramos los intercesores. La mayoría de nosotros hemos sido padres también de estudiantes con distintas condiciones. También entran los especialistas que le dan servicios o hacen evaluaciones a los estudiantes, psicólogos, especialistas de habla, maestros que han estado dando servicios privados a los estudiantes. Los maestros también en su carácter público, en el ejercicio, ¿verdad?, o del colegio privado que abogan por sus estudiantes, pueden ser intercesores. Lo que pasa es que el departamento, ¿verdad?, con las amenazas y las políticas públicas los castra. Así que la ley
faculta a los padres a llevar personas. En un momento, en este momento, el departamento ha estado sacando a los intercesores con amenazas a través del personal de que los intercesores no podemos hablar en las reuniones, que tienen que salir cuantas veces vayan a hablar con los papás afuera, y que es el papá el que tiene que transmitir el mensaje de algo que el papá no entiende, y por eso es que existen los intercesores. Y eso lo determinó el Congreso de los Estados Unidos mediante un método científico, ¿verdad?, que se usó, apadrinado por los Kennedy, y existe esta ley, que es una ley totalmente de apoderamiento de los derechos de padres, porque el Congreso entendía que siempre van a haber más funcionarios de la agencia y del gobierno en la mesa, que ya de por sí es opresor, ¿verdad?, hacia los padres, que son los que, la parte más importante de la mesa de trabajo, porque sin la decisión de ellos no se pueden tomar ninguna acción con el estudiante. El departamento no puede hacer nada sin el consentimiento de los papás. Dicho esto, te quiero decir que en un intercesor, en un caso como este, el departamento de la familia tiene la custodia, ya la va a dar, a otorgar a un familiar o a la madrina del estudiante. Le correspondería a esta madrina buscar a una persona que sea un intercesor de ella y del estudiante. No va a poder, ¿verdad?, descargar esta responsabilidad en los maestros que la atienden, que ya son parte del sistema, que van a empezar a recibir advertencias: no hables, no digas esto, no digas lo otro, porque esto es una investigación criminal, y que ya están trabajando bajo unas políticas públicas que los oprimen, les castra el derecho a los maestros a decir cosas que saben y abogar por los estudiantes correctamente o de manera más amplia en la mesa de trabajo. El Departamento de la Familia tampoco puede ser intercesor del estudiante, porque es parte del sistema, y por la experiencia de intercesora con casos que refieren papás nuestros al Departamento de la Familia, cuando llegan estos funcionarios a nuestras entrevistas, o nos mandan a buscar para sus entrevistas, amablemente ellos nos dicen, ¿verdad?, que ellos no dominan ese proceso. Le mostramos los documentos, y la mayoría de nuestros padres no pasan a las listas del Departamento de la Familia como padres maltratantes, padres opresores. Si necesitan algún servicio de apoyo por una cuestión de falta de educación, problemas económicos, divorcio, pues entonces ahí podríamos coordinar, sí, un servicio interagencial donde entra el Departamento de la Familia como un ente de apoyo y no como un ente, ¿verdad?, de presión indebida o persecución, como generalmente se hacen algunos referidos de la agencia del departamento hacia el Departamento de la Familia, estando esto y significando esto una carga onerosa e innecesaria para el Departamento de la Familia, que ya tiene yo digo, la olla llena. Así que, dicho esto, este estudiante de Gurabo, yo no conozco los pormenores del caso, nunca lo he visto. Ha habido muchos señalamientos y mucha habladuría en el pueblo de que los maestros, las personas debieron haber sabido que estaba embarazada, pero uno ha tenido familiares que son obesos y han estado en estado de embarazo y no necesariamente se les nota, ¿verdad?, que hay un embarazo per se. Así que yo no me atrevo a hacer una aseveración como esa, porque no he visto físicamente al estudiante, no sé si se le nota que está embarazada, y eso le corresponderá a la policía determinar, y al médico, si era posible que ese personal viera o se hubiera dado cuenta o no de que el estudiante tenía un crecimiento de barriga que no era el que tenía 5 o 6 meses anteriores. Claro, Linda, yo te voy a interrumpir porque precisamente sobre eso hoy hay una información de que ubica a una maestra de la escuela donde esta niña asistía, la Margarita Jenner en Gurabo, que en efecto había hecho una querella al Departamento de la Familia por aparentemente la niña iba altamente medicada y no tenía interacción y pasaba el día durmiendo, etcétera. Sí, bueno, lo que pasa es que están en la escuela donde estaba el estudiante estos últimos 3 años. Exacto, perfecto. Lo que pasa es que estamos hablando de 2 asuntos, ¿verdad? Uno inicialmente, que si el Departamento de la Familia pudo haber tenido alguna información de que algo andaba mal en el cuidado de esa niña, etcétera, independientemente del caso de embarazo. Son 2 asuntos totalmente distintos, pero yo a lo que voy es, ¿qué intervención hay del Departamento de Educación cuando hay un niño que necesita, una niña que necesita estar en ese programa? ¿Cómo es que se atiende y cuáles son las intervenciones, por ejemplo, en el caso de que haya una querella? ¿Quién interviene? Sí, te entendí.
yo te voy a decir lo que el departamento tiene que hacer, pero no hace, porque esa es la norma. Eso es lo que los padres están acostumbrados a ver y es lo que los padres creen que es lo normal y lo correcto. Pero todo lo que te voy a decir es lo que el departamento debe hacer y no hace. La base de todo servicio de estudiantes, tenga impedimentos significativos o no, es el programa educativo individualizado. Un documento técnico que exige la ley federal que todo niño debe tener y donde dice los requisitos para que un padre pueda firmar o no firmar FPI. El problema es que crean las condiciones para que los papás firmen un documento que es defectuoso y que se convierte en un fraude. ¿Por qué es un fraude? Porque ya hay casos que han determinado que hacerle programas educativos individualizados a un estudiante en un año que ya terminó, que este año se han votado haciendo programas educativos del 2020-21, 21-22 en junio y julio, eso es fraude porque el año escolar terminó. 2019-20 tenemos estudiantes, yo he asistido a reuniones que han citado a mis papás para firmar programas del 2019-20 y los maestros alegan que esto ha sido un mandato del tribunal del caso de Rosalía Vela que tendrá que verse en su momento. Eso es ilegal, eso es fraude. Así que algún papá que firmó eso tiene que escribir una carta revocando que lo hizo, porque la escuela o fulano sutano le creó las condiciones y lo desconocía, porque eso es fraude. El programa educativo es lo que se va a implementar a principios del año escolar hasta las 40 semanas que termine el año, de aquellas necesidades vigentes, actualizadas, fortalezas académicas, conductuales, vida independiente, autoayuda, alimentación, que un estudiante tiene identificadas correctamente, no por boca solamente del papá, no por boca solamente de la maestra. El gobierno federal exige que cada estudiante tenga variedad de evaluaciones. Variedad son muchos. El departamento gasta lo menos que pueden estos estudiantes porque ya los desahucia intelectualmente porque tienen condiciones significativas y como los padres no saben, ellos han echado a los padres en el bolsillo, no los mandan a evaluar en evaluaciones psicológicas que determinen su IQ, su capacidad para aprender, que es un requisito del PEI. El programa educativo también tiene que tener el funcionamiento académico identificado por un especialista de la conducta que no puede ser otro que el psicólogo o la psicóloga, que con estas pruebas especiales va a determinar si el estudiante no habla. Vienen unas pruebas no verbales para determinar su aproximación a su funcionamiento académico comparando la edad cronológica del estudiante con la edad de funcionamiento. Si eso no será por clase, el programa educativo es fraudulento, no sirve, hay que revocarlo y no se puede firmar. Porque es importante esas evaluaciones. Ese PEI, te detengo porque tengo una pregunta. Tú lo que estás diciendo es que ese PEI se está firmando retroactivamente porque era del 2018 y se está firmando en el 2020. Lo están haciendo con muchos papás. Yo desconozco que sea el caso de este estudiante, pero como yo estoy en las mesas de trabajo con los papás, yendo a las escuelas públicas y privadas, yo revoco porque el papá tiene plena confianza en mí. Si no confía en mí, yo no puedo ser su intercesora, ¿ves? Yo no puedo darle una clase al papá dentro de ese compu, de esa reunión. Yo le explico antes todo lo que podemos ver allí, pero allí ocurren cosas extraordinarias que solamente voy a saberlo si estoy en la mesa de trabajo. Claro. Esto lo han hecho en masa, el secretario lo sabe, que lo ha hecho bajo la propuesta de estar contratando maestros de diferentes escuelas para hacerle programas educativos en masa a estudiantes que esos maestros no conocen y donde no participaron en esa mesa, maestros de sus escuelas que sí lo conocen y que por ley federal tienen que participar ahí. En el caso de este estudiante, como es de escuela pública, el programa educativo se lo hace la escuela. Así que el personal que comete errores y violaciones ahí es porque sigue instrucciones de estas violaciones, pero el maestro no sabe que son violaciones, porque los adiestramientos que le dan son manipulados. Acuérdate. Porque todo documento que el papá firma aquí es un documento legal, puede ser usado en tribunales y para querellas administrativas que el gobierno federal exige que se hagan primero antes de acudir a un tribunal, a menos que el estudiante esté en un inminente peligro, que entonces tú acudes a un injunction al tribunal estatal o federal. Así entonces, que ese país, si es defectuoso, ¿qué va a lograr? Claro. Que no identifico la variedad de impedimentos existentes a través de estos especialistas. Por lo tanto,
el PEI no dice el nivel de funcionamiento ni sus impedimentos, no puede atender las áreas de necesidad oportunamente. Claro, porque que es si a lo los 11 fundamental. años un nene no lee, yo me mando a hacer por primera vez una evaluación oftalmológica y me doy cuenta que el estudiante es un ciego legal, pues, ¿qué hice los años anteriores? Lo castré, porque le estuve pasando de grado, obligándole a ser un oyente de una clase, porque el estudiante, dicen que no sabe leer, bueno, no sabía leer porque nadie se había dado cuenta, que el estudiante tiene una pérdida de visión grande, y no fue hasta los 11 años que lo descubrieron. Eso es imperdonable en Puerto Rico, porque en la asignación de fondos, Carmen Enid, el Congreso nos trata como Estado. No existe en educación especial asignar menos fondos que en los estados, como ocurre en el PAN, en la ayuda alimentaria del Departamento de la Familia, y en esos programas. Eso no existe en educación especial. Y le pregunto, en términos de el análisis, si se hace, hay un análisis familiar, de la composición familiar. Sí. Y dentro de ese programa hay una evaluación que hace el trabajador social. Okay. Este documento del departamento es muy defectuoso. Se limita a hacer una entrevista, yo te lo puedo enviar, una entrevista de la composición familiar, alguna enfermedad, pero yo nunca he visto ahí trabajadores sociales que escriban: al estudiante se le debe terapia 2 años y se le tienen que dar. Solicito un compu, una reunión del componente inmediatamente, porque el estudiante tiene evaluaciones vencidas hace 3 años. Jamás en mi vida, Carmen Enid, Dios que me perdone si yo estoy mintiendo, jamás he visto una recomendación como esa dentro de este documento. Por lo tanto, se convierte en un documento que, si el padre no tiene deficiencias económicas, académicas, culturales, claro, que nos lleven a decir que el nene vive en unas condiciones precarias o que se duerme en el salón y qué sé yo, que no me da información para referirlo al Departamento de la Familia, pues se convierte en un papel más dentro del expediente. Claro. Cuando yo cuestiono. Usted escribió tal cosa, usted le preguntó, pues escríbalo. ¿Ve? Pero tienes que estar preparado para hacer ese tipo de intervención. Y muy amablemente los trabajadores sociales lo hacen, no se oponen porque saben que tienen una licencia. Pero si tú no los orientas, no es lo mismo ser trabajador social del hospital que ser un trabajador social de una escuela para atender a niños de educación especial. Porque hay unas regulaciones que obligan a hacer unas cosas que no se te enseña solamente en la universidad. Tienes que leer la ley, tienes que tener una persona que te vaquee, que te sirva de coach, ¿verdad? Para que puedas aplicar la ley correctamente. Así que en este caso, este estudiante, si tuvo algún referido previo, acuérdate que Gurabo es un pueblo chiquitito. Yo soy natural de Gurabo. Y Gurabo no solamente es pequeño. Gurabo tiene un problema de desempleo y de, podemos decir, de mucha precariedad a nivel del campo y del pueblo. Sí, o sea, yo estoy de Gurabo. Aquí no estamos hablando de un municipio que sea súper atendido por las agencias del Estado. Y como dice uno de nuestros internautas, el Estado es grandísimo: familia, educación, las agencias de infraestructura. O sea, no estamos hablando de un municipio súper atendido. Y el pueblo, sé que nos apoya, Carmen Enid, pero todavía yo tengo mis reservas de si el pueblo en general entiende la importancia de declarar la educación. La falta de educación como una violación de derechos humanos, sabes que mundialmente es una violación de derechos humanos. Claro, porque si tú castras la educación a los niños que ya tienen condiciones, tú creas sectores escolares, creas divorcios en los papás, porque te pasas dando quejas, mandando cartas. Esto ha ocasionado a veces situaciones de bullying, suicidio en estudiantes desde escuela elemental hasta escuela intermedia. Tenemos estudiantes, las cárceles de instituciones juveniles. Quiero decirte, Carmen Enid, que yo quisiera que los presos me llamaran, porque yo te aseguro a ti que yo le puedo probar al pueblo que la mayor parte, un 95% más, de los jóvenes que yacen en las instituciones juveniles han sido estudiantes del programa de educación especial que no recibieron servicios a tiempo, no encontraron nada en la escuela, nada más con papel, una pizarra, una maestra que lo atendía, que le daba un cariñito, la comida buena, pero de esto no se trata de educación especial. Exacto. Se trata de servicios customizados. Por lo tanto, si yo no atiendo las necesidades particulares en un ambiente donde el estudiante tenga sosiego, menos distractores, el estudiante no va a aprender.
porque hay mucha habladuría en el salón, los niños bien ansiosos después de un COVID, de un encierro total de escuelas como hizo la gobernadora y el gobernador. Advertimos, y tú lo sabes, y los periodistas lo hicieron también, que esto era lo que íbamos a recibir. Niños maltratados, niños con problemas de conducta, porque había muchas situaciones de encierro, y cuando el niño va a la escuela, por lo menos tiene un alimento bueno que comer, tiene algún maestro en quien piensa por la noche ver, ¿entiendes? Algo le va a traer, pero tú no puedes encerrar a los niños tanto tiempo en un momento de una crisis de salud ni como esta, cuando había tanto dinero más que nunca, no había más dinero que el de ahora para crear las condiciones de abrir los parques, las canchas, marquesinas en las casas, porque había gente en los patios de las iglesias para darle educación a los niños. Lo que hicieron fue vender, que los trabajadores sociales nos dieran. Claro. ¿Ah? Linda, lo que hicieron fue vender las escuelas. Es una conversación bien amplia, y yo te agradezco mucho que hayas tenido este espacio para poder explicarle a nuestras audiencias. Te prometo que vamos a seguir hablando eventualmente, y sobre todo que nos mantengas informados de lo que ocurre, la mayor información que la gente pueda tener, se puede entender quién está haciendo, quién no está haciendo, porque es importante para aquilatar lo que es responsabilidad del Estado. Gracias, Linda, por estar con nosotros. Te doy gracias en nombre de 4 generaciones de padres que han sufrido esto, y ahora estamos hablando de esto porque hay un caso, pero búscate las estadísticas de violaciones ocurridas. El porciento de violaciones de menores de edad y de adultos ha aumentado dramáticamente. Sí, es espeluznante lo que pasa, que este caso salió en la prensa, pero hay miles de casos que están saliendo ya mensualmente. O sea, esto es una epidemia lo que hay. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, bye. Yo quisiera en parte hacer un comentario que muy atinadamente nos trae nuestra internauta Alba Toro. Gracias, Alba, por estar y hacer específicamente, traer este dato, porque cuando yo le pregunto cuál es la intervención más allá del estudiante, Alba trae apropiadamente, ella es una trabajadora social que ha estado en ese mundo, ese documento se llama historial social, pero como trabajadora social se le refiere él o la maestra para eso. Claro, el primero o primera que va a tener contacto con ese niño diariamente o niña e identifica algo, obviamente es el maestro o la maestra que lo recibe todos los días, lo lleva al trabajador social, el trabajador social o trabajadora hace lo que tiene que hacer dentro de su estructura y funciones del trabajo. Yo creo que eso no está pasando en Puerto Rico, no solamente ahora, hace mucho tiempo que el esfuerzo de trabajadores sociales como un cuerpo importante en la estructura del sistema de educación pública no se atiende correctamente. Olvídense de las condiciones de trabajo que todos y todas sabemos dónde están, entre maestros, maestras, trabajadores sociales, etc. Cuando yo le pregunto si hay alguna intervención, es que en este caso, inmediatamente cuando este tipo de asuntos sale, la gente empieza a juzgar, y para eso las redes son terribles también. ¿Dónde estaba esa mamá? ¿Dónde estaba fulano, fulana? Y a eso es que yo me voy cuando digo, hay que ver quién estaba ahí y quién no estaba ahí. ¿Alguien se ha preguntado dónde está el padre biológico de esta niña? ¿Dónde está el padre biológico? Sí, sabemos que el padrastro fue el que abusó de ella y aparentemente su madre estaba presente a nivel del núcleo familiar. Pero ¿por qué nadie se pregunta dónde está el papá? ¿Quién es el papá que dejó a esta niña abandonada a merced de su madre y de su padrastro? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué sabe la escuela de los últimos 3 años de esta joven, de esta niña, 13 años, autismo severo y aparentemente, obviamente ya estaba en capacidad de reproducción porque quedó embarazada del abuso sexual de este padrastro? ¿Qué sabía la escuela de esa composición familiar? ¿Quién hizo qué? ¿Qué hizo el departamento de la familia? Evidentemente, como dice Alba también, son niños y niñas de educación especial pobres, sin un padre o un intercesor
o una madre intercesora con capacidad de entrar en el sistema y cuestionar y establecer, establecer los derechos que tiene, pero sobre todo sin la capacidad de tener un abogado o abogada que vaya por los derechos de ellos y ella. Entonces, el sistema, ¿de quiénes son víctimas estos niños y estas niñas? Pues del sistema mismo, de la gente que lo ejecuta, de un departamento de educación que recibe millones de dólares y el secretario y a sus achichincles lo único que les importa decir, mandados por Fortaleza, es que van a venir más escuelas modernas. Pero los niños y las niñas que van a estar en esas escuelas modernas no tienen la capacidad emocional para recibir una educación porque están dañados por el mismo sistema. Porque no pueden llegar a la escuela limpio, porque llegan a la escuela para comer porque en su casa no tienen que comer. Y muchos de ellos con necesidades especiales, específicas de educación, el Estado no se las provee cuando eso es responsabilidad del Estado. Pero lo más importante para el departamento es tener un supersecretario, secretario auxiliar o subsecretario que maneje la política cada 4 años. Y que busque quiénes van a ser los muchachos y muchachas que van a ir como oficiales de las unidades electorales. Y allí, entre los maestros y las maestras del partido político, van a encontrar a los que se van a sentar a las mesas y van a responder a Edwin Mundo. Gente, no nos engañemos. Eso ha sido el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. Entonces, los 2 departamentos más importantes, con el de seguridad y el de salud, los 3 departamentos más importantes, salud, educación y familia, para atender la salud física y emocional y la educación de la ciudadanía, están en manos del partido político. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Mire, realmente más sobre lo que es incapaz el Estado, y esto es en el 2022. Como dice Linda, esto fue un caso que salió porque públicamente se trajo a la atención y ahora la secretaria del Departamento de la Familia, que nunca sale para decir nada más que le va a poner cafés digitales a los viejitos de Utuado, cybercafé, como si fuera importante para los viejitos de Utuado utilizar la computadora para buscar lo que necesitan de las agencias de servicio. Para lo único que sale es para eso y sale diciendo, no, pero no fue por abuso sexual. Secretaria, fueron negligentes, no atendieron. Si hubieran ido a la casa 2 o 3 veces, se hubieran dado cuenta de lo que estaba pasando con esa menor. A menos que usted no me quiera decir ahora que ustedes son una trulla de incapaces. Usted contésteme la pregunta. ¿Son capaces o no son, o son incapaces? Una de dos. O me va a decir también que es culpa del partido político que estaba en el 2017, porque es el suyo. Es el suyo, Carmen González Maga. Gurabo, pintura y capota, dice Gladys Esther. Su observación es excelente porque en efecto algún funcionario escolar debía acompañarla al baño y saber si tenía o no, si era regular. Está hablando Linda y ustedes están comentando. O sea, realmente, gente, cuando logramos hablar de este caso, traemos el caso en el contexto de lo que pasa en el Departamento de Educación con un programa de educación especial. Oiga, y no olvidemos, ayer hablábamos de salud y díganme que no es lo mismo. Lo que pasa en el Departamento de Salud es exactamente lo mismo. Un secretario preocupado por ser candidato a algo en el 2024 y no habla de lo más importante. Ahí están las imágenes del secretario candidato del Departamento de Salud. Ahí están. Y es parte de lo que yo creo que tenemos que seguir discutiendo. Así es que, Enid, y el caso de la joven que abortó en un baño en una escuela, Migdalia Gerena, exactamente, y nadie sabía nada, nadie se dio cuenta. Y nadie, no solamente en la escuela, ni los vecinos, ni las vecinas, nadie. Este caso salió porque lo obvio, independientemente, sí, no había manera de obviarlo, había que sacarlo, había que hacer un esfuerzo de visibilizarlo. Demasiado indignante, dice Yanni Moreno. Yo me voy, son las 12. Hoy le cogí un poquito más de tiempo. No se olviden que hoy a las 5 de la tarde tenemos un buen programa con Brenda Reyes Tomasini. Hoy es jueves, mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café
volvemos, pero habrá más informaciones porque voy a dejar algo por ahí escrito ahorita de una historia bien interesante que vamos a discutir con ustedes mañana a las 8 de la mañana. Éxito. Gracias, Verónica. Yo sigo por acá. Sigan ustedes por allá. Buen provecho. Se me olvidó. Yo lo quiero dejar con un video, con una cancioncita de Cuba para Puerto Rico. Eso me lo saqué de alguien que está en Cuba y envió ese video, lo colocó. Y esta vez para refrescarnos y bajar la tensión de este programa. Escúchenlo. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.